el refinamiento del aceite. A ver, un minutito. No, tenemos que ver, no es cancelar. A ver, no hay nadie, sí. Bueno, entonces vamos a compartir. Un segundo. Ya van a atender y van a anotar algunos aspectos que luego les voy a ir preguntando. Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad hablaremos acerca del proceso de obtención y refinación de aceites comestibles. Mi nombre es José y comenzamos. Los aceites y las grasas en los alimentos cumplen numerosas funciones, entre las cuales podemos mencionar la más importante, que es la función energética, que van a aportar 9 kilocalorías por cada gramo, pero también tienen otras funciones no menos importantes, como ser transportan vitaminas liposolubles, como ser la vitamina A, la D, la E, la K, que los aceites y las grasas son los medios en los cuales van a ingresar estas vitaminas a nuestro organismo. También van a aportar los ácidos grasos esenciales, lo cual es fundamental para el mantenimiento de la salud. Y desde el punto de vista de los alimentos, los aceites y las grasas van a desempeñar un papel fundamental en algunos alimentos, ya que son responsables de algunas características organolépticas, como ser el sabor, actuando como vehículos de elementos liposolubles que van a conferir sabor a los alimentos. También van a influir notablemente la textura, ya que forman y estabilizan emulsiones, otorgando texturas blandas, sobre todo cuando son calentados. Y también es una de las funciones importantes de los aceites, principalmente, y de algunas grasas, que son buenos conductores del calor, ya que se utilizan como medio de transmisor del mismo, como por ejemplo en el caso de las frituras. Ahora veremos la estructura de los aceites y de las grasas. Se forman a partir de estos dos compuestos, que es un alcohol triol, que se denomina glicerol, y un ácido carboxílico, que es un ácido graso, siempre de números pares de átomos de carbono. Se combinan mediante una esterificación y se forma este compuesto, esta estructura denominado triglicérido, en el cual observamos que el glicerol está esterificado con los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, como podemos ver en la imagen, algunos son ácidos grasos saturados, significa que entre los átomos de carbono hay enlaces simples. Este tipo de ácidos grasos predominan en las grasas animales, por ejemplo en la mantequilla o la manteca, predomina por ejemplo el ácido esteárico. Otros ácidos que podemos encontrar son los ácidos que tienen una insaturación, en este caso se denomina ácidos insaturados, ácidos grasos insaturados. Si tienen una sola, se denomina ácidos grasos monoinsaturados. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, predomina el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado. Y en el caso de otros aceites, puede encontrarse ácidos grasos que tienen más de doble enlaces. En este caso, por ejemplo, el ácido linoleico, que predomina en los pescados. Entonces, como podemos ver, dependiendo de la predominancia de los ácidos grasos, si son saturados o insaturados, va a depender si lípidos son sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Entonces podemos decir que los aceites son aquellos lípidos que tienen alto contenido de ácidos grasos insaturados, por lo tanto son líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas tienen mayor proporción de ácidos grasos saturados, por lo tanto son sólidos a temperatura ambiente. Las grasas alimentarias frecuentemente son una mezcla de triglicéridos que tienen en su composición ácidos grasos que pueden ser saturados, monoinsaturados o poliinsaturados, como habíamos visto en la diapositiva anterior, y de acuerdo a la predominancia van a ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Como veremos en esta tablita, los aceites
son aquellos en los cuales van a predominar las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, por lo tanto son líquidos a temperatura ambiente, mientras que los alimentos de origen animal, por ejemplo la mantequilla, la manteca de cerdo, son alimentos en los cuales vemos que tienen altas concentraciones o altas proporciones de ácidos grasos saturados, por lo tanto son sólidos a temperatura ambiente. Podremos observar en esta tablita algunas excepciones, por ejemplo el aceite de coco tiene una alta proporción de ácidos grasos saturados, por lo tanto es sólido a temperatura ambiente, es una de las excepciones, así como las grasas animales, también vamos a tener algunas que tienen altas proporciones de ácidos grasos insaturados. Las grasas alimentarias son principalmente de origen animal. Las más comunes son la manteca extraída de la leche de la vaca, el sebo bovino, que predomina la grasa que rodea la cavidad abdominal y de los riñones, y la manteca de cerdo, que se obtiene sobre todo de los tejidos adiposos. Estas grasas están formadas, como habíamos mencionado, principalmente por ácidos grasos saturados, como ser el ácido palmítico, ácido esteárico. Al ser saturadas, son menos propensas a oxidarse que los aceites vegetales, y se obtiene mediante la fusión de tejido rico en grasa, como vemos acá en esta imagen, vía húmeda con vapor de agua o seco, calentándose a una temperatura inferior a 80 grados centígrados para evitar que se vaya a alterar la grasa adquiriendo color y olor. Esta grasa se funde, una vez que se funde, sube a la superficie y se separa, obteniéndose la grasa animal. El aceite se obtiene a partir de semillas oleaginosas que en su composición contienen este aceite, y el mismo puede ser extraído mediante dos mecanismos diferentes. Uno es por prensado y la otra es la extracción mediante el empleo de disolvente. La extracción por prensado se basa en el ejercer elevadas presiones sobre las semillas, permitiendo la liberación del aceite de las mismas. Pero tiene un inconveniente de que las altas presiones ejercidas provocan calor, y esto puede ocasionar daño al aceite, ya que se desnaturalizan algunas proteínas, provocando la alteración de algunos componentes y el oscurecimiento del aceite. Por lo tanto, este método se debe controlar la temperatura, mientras que la extracción con disolvente, el aceite se extrae mediante disolventes, como ser el hexano, que es el más empleado, pero tiene el inconveniente que se debe eliminar este disolvente del aceite una vez que se realiza la extracción, y se debe someter al aceite a elevadas temperaturas para que eliminar correctamente todo el disolvente, pero esto ocasiona daños en el aceite. La diferencia entre un método y otro, que este es un método del prensado, es un método netamente mecánico, exclusivamente sin la adición de disolvente ni de aditivos, por lo tanto se obtiene un aceite con mayor calidad nutritiva si se controla la temperatura, mientras que la extracción con disolvente, si bien es un método más rápido, pero es más caro en cuanto a al equipamiento que se emplea para poner en contacto las semillas con el disolvente y luego la eliminación del mismo. Por lo tanto, es un método más costoso, y en este caso se obtiene un aceite que al tener que eliminarse el disolvente a altas temperaturas, se obtiene un aceite de mucho menor calidad, un aceite crudo, el cual debe ser sometido a un refinamiento. Algunas industrias combinan estos dos métodos, realizan un prensado a menor presión y luego se hace una extracción mediante el empleo de disolventes. Ahora hablaremos del proceso de extracción por presión, en el cual comienza a partir de la semilla. Dependiendo de la semilla, si tiene cáscara, se debe acondicionar la semilla, debe ser descascarada, debe ser limpiada mediante estos equipos que llamamos descascarilladoras, en el cual va a eliminar la cáscara mediante ventilación, y luego por un zarandeo va a eliminar todas las impurezas. Una vez que se tiene la semilla lista, acondicionada, se procede de acuerdo al tipo de semilla,
se puede realizar una molienda previa para mejorar la extracción del aceite en la prensa, o también se puede utilizar directamente el grano descascarillado, y esto va directamente a una prensa tornillo, denominada también speller, en el cual se va a realizar se lo va a someter al grano a elevadas presiones, controlando siempre la temperatura. Es muy importante la temperatura porque con ello va a influenciar marcadamente las características nutritivas del aceite. Por lo tanto, esto es muy importante, el control de la temperatura mediante todo el proceso. En el caso de algunas semillas, se debe someter al calor previamente las semillas para disminuir la viscosidad del aceite y para obtener más aceite, pero tiene la desventaja de que se pueden destruir algunas vitaminas. El prensado en frío, que es lo que más recomendado, se controla la temperatura que no supere los 45 o 50 grados centígrados para asegurar una estabilidad de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en la semilla, también asegurar que no se pierdan vitaminas y evitar también la disolución de cera y otras sustancias que van a pasar al aceite si se somete a altas presiones y altas temperaturas. Del prensado se separa el aceite y una torta proteica denominada speller, el cual contiene restos de aceite que se pueden someter a una segunda presión o directamente a una extracción con disolvente. Como vemos acá en la imagen, tenemos este sería el speller que está saliendo de la prensa tornillo, que está constituido por un tornillo sin fin, el cual va a someter a altas presiones a las semillas oleaginosas, separando el aceite de la parte sólida, que sería lo que se denomina speller. Acá en esta otra imagen podemos observar más precisamente el proceso de extracción. Se carga la prensa tornillo con semillas, un tornillo sin fin gira sometiéndolo a elevadas presiones, se separa el aceite, como vemos ahí, y la parte sólida sale por el otro lado, el cual se denomina speller. Este parte sólida es rico en proteínas, lo cual es utilizado para la alimentación de animales. Acá vemos, este sería el funcionamiento básico de una prensa tornillo tipo speller. Este sería el speller que se obtiene de esta forma. Así sale el aceite de este tipo de prensa. Algunas veces, dependiendo del tipo de semilla empleada, puede ser un poco más oscuro. Este aceite se muestra turbio, por lo tanto se debe realizar una decantación y filtración para obtener un aceite más limpio, y todo el proceso es netamente mecánico, en el cual es someterlo a presión, luego una decantación y filtración. Por eso los aceites obtenidos de esta forma, más que todos los aceites obtenidos por prensado en frío, son aceites de alta calidad y de mayor valor nutritivo. Ahora veremos la extracción con disolvente, en el cual para una buena eficacia de la extracción las semillas se descascarillan, como vemos ahí a continuación en la imagen, se escaldan y se parten, y posteriormente este grano partido se va a laminar para formar escamas o también semillas laminadas, o en algunos otros casos directamente se trituran, todo ello para aumentar la superficie de contacto entre la semilla y el disolvente, y con ello facilitar la extracción del aceite de estas semillas. A continuación, este material se ingresa a lo que se denomina un extractor, como vemos ahí en la imagen, en el cual va a entrar en contacto con el disolvente, que se emplea generalmente hexano, donde el material es lavado con el disolvente, generalmente a contracorriente, y se extrae el aceite, el cual se disuelve en el hexano, en el disolvente, y forma lo que se denomina micela, el cual posteriormente se separa y se destila para recuperar el disolvente, y se obtiene lo que se denomina aceite crudo, como vemos ahí en la imagen. Del otro lado vemos acá que sale la harina desgrasada, que va a contener parte del solvente, el cual se puede eliminar mediante calor en un tostador. Esta harina tiene también, igual que el speller, tiene también altos contenidos de proteína, y puede derivarse para la obtención de productos
de alimentación animal. Muchas veces esta harina desgrasada se prensa para obtener lo que se denomina pellets, que es la forma física, que son cilindros, cual es destinado para la alimentación animal. Esta forma física denominada pellets también se puede obtener a partir del speller del prensado. Acá tenemos en imagen los diferentes equipos utilizados en la industria: el laminador, el extractor, el evaporador del solvente y los tanques de aceites en los cuales suelen guardarse. El aceite obtenido a partir de la extracción con disolventes se denomina aceite crudo, y este contiene cantidades variables de algunas impurezas que van a afectar la calidad del aceite para su uso comestible. Por lo tanto, es necesario eliminar. Algunas de estas impurezas pueden encontrarse disueltas en el aceite o simplemente en suspensión coloidal. Por lo tanto, estas sustancias presentes en el aceite van a proporcionar, como dice ahí, aromas, color y cualidad indeseables. Por lo tanto, deben ser eliminadas. Entre estas sustancias que se deben eliminar están los ácidos grasos libres, fosfolípidos, hidratos de carbono, proteínas y pigmentos. Por lo tanto, la refinación consiste en un proceso en el cual está destinado a eliminar estas sustancias a fin de obtener un aceite que sea apto para el consumo. Comenzaremos viendo el proceso de desgomado. Sabemos que en el aceite hay disueltos fosfolípidos, gomas, proteínas que se pueden alterar fácilmente y van a proporcionar al aceite sabores extraños, y por lo cual deben ser eliminados estas gomas. Esto se realiza en este proceso denominado desgomado, en el cual se va a tratar el aceite crudo con vapor de agua y ácido fosfórico. Esto va a provocar que los fosfátidos se hidraten, van a formar un mucílago, y esto se hace insoluble en la grasa, que luego se pasa a una centrífuga, se centrifuga a gran velocidad, en la que se separan luego junto con el agua del aceite desgomado. En el caso del aceite obtenido de la soja, unas gomas muy importantes que se obtiene acá de este proceso de gomado es la lecitina de soja, la cual es industrializada, y como vemos acá en la imagen se encuentra el esquema del proceso de desgomado, en el cual industrialmente el aceite se debe precalentar, luego se agrega el ácido, como se observa en la imagen se realiza una mezcla, y esta mezcla se agita en un tanque reactor y luego se trata con vapor de agua, y una vez que se produce la reacción se centrifuga, eliminando la fase pesada que contiene las gomas y los fosfolípidos hidratados. En el aceite pueden estar presentes también ácidos grasos libres, y en esta etapa de neutralización se realiza un tratamiento a fin de eliminar estos ácidos grasos libres que pueden alterar el producto, y este proceso de neutralización consiste en un tratamiento con soda cáustica en una cantidad de concentración apropiada. Esto va a depender de la acidez que tenga el aceite crudo, y esto se van a realizar con la soda cáustica, que es generalmente hidróxido de sodio. Se va a formar jabones, es decir, se produce una saponificación acá, y en este tipo de reacción también algunos fosfolípidos que pueden haber quedado van a coagular también cuando se formen los jabones. Luego de mezclar el hidróxido con el aceite, se va a centrifugar, se deja reposar para que sedimente la emulsión acuosa de jabones formada por los ácidos grasos libres y la sosa junto con otras impurezas, en el cual se realiza en estas centrífugas. En esta etapa va a haber una reducción del contenido fosfolípido también y de algo de materia colorada, ya que al saponificar y formarse los jabones van a quedar atrapados algunos de estos componentes. En el aceite pueden estar presentes también pigmentos como ser carotenos, clorofila y derivados, que van a otorgar al mismo un color poco agradable. Por lo tanto, se procede al
proceso de decoloración para obtener un aceite claro, limpio y brillante mediante la eliminación de estos pigmentos. El tratamiento se realiza calentando el aceite en torre de blanqueo, en la cual se mezclan con absorbente, que puede ser carbón activado o tierra bentonita, que van a absorber, en los cuales se van a fijar estos pigmentos separándose del aceite, y posteriormente se procede a filtrar de este aceite, y como vemos en la imagen, el aceite filtrado, después de haber estado en contacto con estos absorbentes, va a ser mucho más claro, y en el absorbente vamos a observar la presencia de estos pigmentos que han quedado adheridos a este absorbente. Y acá, a modo de ejemplo, vemos que la filtración queda retenido este material absorbente y pasa el aceite decolorado, que es un aceite mucho más claro, como vemos acá en el proceso de filtración. En el proceso de decoloración va a aumentar la tendencia del aceite a la rancidez, debido a que algunos antioxidantes como C-caroteno o vitamina E son eliminados, por lo tanto suele adicionarse este aceite refinado, esta vitamina E, para aumentar su estabilidad. En el aceite pueden estar presentes también algunas sustancias volátiles que van a otorgar al mismo aromas indeseables. Estos compuestos volátiles pueden proceder de la oxidación de ácidos grasos insaturados libres, que van a formar peróxidos cuando se oxidan. También pueden ser aldehídos, cetonas, alcoholes, algunos hidrocarburos y otros compuestos formados en la descomposición térmica. Estos se deben eliminar en este proceso de desodorización. Acá vemos la estructura de los compuestos volátiles predominantes que van a otorgarle olor o un aroma indeseable al aceite, por lo tanto deben ser eliminados. El proceso de desodorización consiste en un tratamiento térmico al vacío, en el cual vemos que hay una disminución de presión con un aumento de temperatura. Esto va a ocasionar que con arrastre de vapor se va a arrastrar el vapor, las sustancias volátiles, van a dejando así un aceite prácticamente inodoro y de sabor suave. Entonces acá vemos la estructura de un desodorizador, el cual se emplea justamente para eliminar estos compuestos volátiles. Y el siguiente etapa es de winterización, también conocida como invernación. Algunos aceites contienen ceras y algunos triglicéridos saturados de mayor punto de fusión, que van a provocar que cristalicen a bajas temperaturas, lo que se observa cuando en invierno, que los aceites se muestran turbios. Justamente con este proceso de winterización se encarga de eliminar estos compuestos para preservar la nitidez de los aceites refinados, tanto a temperatura ambiente como a temperatura baja de invierno, mediante la eliminación justamente de estos componentes que tienen tendencia a precipitar o a solidificar a bajas temperaturas. El proceso consiste en exponer los aceites a bajas temperaturas, y la fracción sólida que comienza a cristalizar se separa por gravedad y se filtra. Luego la fase líquida se expone nuevamente a ciclo de frío y calor para formar núcleos de cristalización y luego separar los sólidos formados. Este proceso de cristalización es un proceso de cristalización fraccionada, que van a jugar un papel muy importante la temperatura, el tiempo y la agitación. Acá vemos en el siguiente esquema una refinación de los aceites, semillas oleaginosas. Principalmente estamos hablando de la semilla de soja, en el cual vemos que se realiza una extracción con hexano con disolvente. Se obtiene lo que habíamos mencionado, la harina desengrasada rica en proteína y el aceite crudo. Este aceite crudo, como dijimos, se desgoma, se obtiene un aceite libre de fosfolípidos, se elimina lecitina, gomas. En la siguiente etapa se neutraliza justamente para eliminar los ácidos grasos libres, obteniéndose separándose los ácidos grasos y mediante la formación de jabones, y se obtiene un ácido neutro. Acá
Bien, jóvenes, hemos hecho un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Lo más importante es los procesos de refinamiento, ¿no? Voy a hacer algunas preguntas. A ver, hemos visto en el proceso de refinamiento, nosotros hemos hablado de las etapas de mucilaginación, neutralización, decoloración y lo que viene a ser finalmente la desodorización. Primero, ¿con qué otro nombre, de acuerdo al video, se conoce la fase de demucilaginación? ¿Con qué otro nombre se conoce? ¿Con qué otro nombre se conoce? Estaba en el video muy bien explicado. Los videos no es por bonito, es para que ustedes complementen la información, ¿ya? Entonces, ¿con qué otro nombre se conoce? Desgomado, doctora. Buenas noches. Ya, muy bien, Jocelyn, desgomado. Muy bien, desgomado. Entonces, también a esa demucilaginación, que es una hidratación en caliente, se conoce como desgomado. Ya. Ahora, dentro de los métodos de obtención de los aceites hemos visto por prensas, ¿no? Por prensas, por un prensado donde se somete a presión. Por una parte se eliminaba el aceite, que se veía claramente en el video, ¿verdad? El aceite que va cayendo, y por otra parte salía esa materia prima ya desengrasada, que nosotros hemos llamado torta o pasta. ¿Con qué nombre se menciona en el video ese producto que queda después del desengrasado? ¿Con qué nombre se conoce? Con el nombre de, también estaba en el video muy clarito, lo he repetido varias veces. ¿Con qué nombre, chicos? Expeller, Muy bien, doctora. Alejandra, anoten eso, con el nombre de expeller, les puedo preguntar en su examen. Bien, en el método de extracción por disolventes, ¿cuál es el disolvente que ha mencionado como el más utilizado? El hexano. El hexano. Ya, muy bien, las dos Alejandras, el hexano, ¿ya? Y también yo les había mencionado el hexano. Perfecto. Nos vamos a la etapa de decoloración. En la decoloración, ¿qué producto se utiliza para poder decolorar? He mencionado dos. ¿Cuáles son esos dos que se puede utilizar para eliminar esos compuestos de color? Aparte de carbón activado, ha mencionado otro compuesto más, otro producto. La tierra de bentonita, ¿no? Ha hablado de la tierra de bentonita. En esa parte también de la decoloración, ¿qué hablaba, digamos, de un problema que se podía presentar con la decoloración? ¿Qué se podía perder en este proceso de decoloración? ¿Qué compuestos se perderían en este proceso de la decoloración? Estaba en un cuadrito debajo de las presentaciones, de las diapositivas. Algunos antioxidantes. Muy bien, Jocelyn. Algunos antioxidantes como carotenos, la vitamina E, algunos flavonoides, se perderían con ese proceso de decoloración. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Creo que eso era... nosotros hemos avanzado hasta lo que viene a ser la desodorización, que se hace a alta presión, ¿verdad? Pero en este proceso, cuando el profesor explica, habla también de una quinta etapa.
No se olviden que estos procesos son para aceites comestibles, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de aceite, porque es variable. Pero habla de una etapa más. ¿Qué se llama esa última etapa que yo no le he explicado, ¿no es cierto? Que sí estaba en el video. Entonces, ¿cómo se llama esa etapa? ¿Y para qué sirve? La winterización para eliminar las ceras y tener un aceite nítido. Excelente, Alejandra. Muy bien, Alejandra. Entonces, es precisamente es un tiempo que se queda cuando hay temperaturas frías, hay un reposo, se forman ceras, ¿verdad? Y algunos fosfolípidos que se precipitan. Entonces, y eso hay que filtrar para obtener un aceite más limpio. Muy bien, Alejandra. Entonces, a ver, espérenme un segundito, por favor. Alejandra, por su participación e interés, también va a ganar 3 puntitos el día de hoy. Ustedes saben que siempre me gusta motivarlos para que continúen interesados, porque los videos que les paso es siempre con la finalidad de mejorar y profundizar el conocimiento. ¿Bien? Estoy buscando dónde voy a anotar, porque después anoto un cuaderno y otro, y el momento que necesito no encuentro. Espérenme, por favor, tengo 2 cuadernos para anotar. 93. Lisandro Fuentes. Estar aquí. Ya, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con esto habíamos visto esta parte y vamos a entrar luego y el día lunes a describir los aceites. ¿Ya? Con eso vamos a terminar ese tema y vamos a entrar al siguiente tema que es sobre aceites esenciales. Ok, aquí vamos a anotar. Entonces estamos con el grupo 310 y Alejandra Yaviri tiene 3 puntitos a favor del tercer parcial. Estoy anotando tercer parcial. 2024. Listo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí quedaríamos el día de hoy. El lunes terminamos con los aceites y ya entramos directamente al tema número 14, 15, que sería aceites esenciales, ¿no? Después de aceites esenciales hemos visto ya taninos y entraríamos a alcaloides, pero es un tema sumamente largo que nos va a llevar más de un mes el tema de alcaloides. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, preguntas, quedamos ahí jóvenes y nos vemos en las prácticas el día de mañana con algunos y el día lunes con el resto. ¿Sí? Buenas noches.